estamos ante un punto en donde lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de actuar. Ahora, tecnologías hay muchas, pero creo que lo más importante es que podamos ver cuáles son los elementos que dan valor a esas tecnologías. Y si vemos qué es lo que sucede, por ejemplo, en los años 80, se empieza a hacer muy popular el cómputo personal y entonces los negocios empiezan a traer esas computadoras hacia adentro de sus negocios y empiezan a hacer sistemas para digitalizar sus procesos y digitalizar sus activos de información. Y en los 80 lo que vemos es el inicio de los ERPs. Después de este periodo en los 80, la gente empieza a tomar esos ERPs y empieza a implementar los procesos que estaban metidos ahí dentro. Pero la cosa curiosa es que estos procesos estaban hechos de acuerdo a los designios de un fabricante. Y poco a poco la gente empieza a decir, oye, mira, lo que sucede en Alemania no necesariamente es lo que sucede en México. O yo quiero diferenciar mis procesos. Y entonces le empezaban a meter mano a los ERPs para cambiarlo. Y te dabas cuenta de que eran procesos que tomaban muchos años y costaban muchos millones de dólares y generalmente no funcionaban. Y entonces, hacia los años finales de los 90, principios de los 2000, aparecen tecnologías como las arquitecturas orientadas a servicios y empezamos a hablar también acerca de BPM para buscar flexibilizar más. Y entonces empezamos a encontrar maneras de optimizar mediante la tecnología. Pero la cosa curiosa es que nos fuimos enfrentando a un ejercicio de retorno decreciente. Seguíamos eficientando, pero a lo mejor la primera vez que metías esos mecanismos de eficiencia lograbas grandes resultados. Volvías a intentar y había resultados, pero los resultados eran menores y después menores y después menores. Y entonces estábamos alcanzando un tope del nivel máximo de eficiencia. Y ahora lo que está sucediendo es que estamos entrando a un ejercicio de reinvención digital, en donde lo que estamos intentando hacer ya no es nada más buscar eficiencias adentro de mi organización, sino buscar eficiencias a nivel del ecosistema. ¿Con quién me puedo asociar? ¿De qué manera puedo entablar relaciones distintas con mis clientes y proveedores para encontrar todavía más eficiencias? Y entonces estamos viendo aparecer tecnologías, por ejemplo, como los APIs o el blockchain, que adicionados a la inteligencia artificial están generando todavía más eficiencias a nivel de ecosistema. Ahora, ¿cuáles son los valores que nos empujan a ir para allá? El primero es agilidad. Los negocios están pidiendo agilidad y tiempo a respuesta. Vean esto, cuando yo construía mis primeros sistemas adentro del SAT, de que se me ocurría que necesitaba un sistema, pues esto implicaba que tenía que pasar por una licitación. Una vez que adjudicaba esa licitación, era hacer ambientación, poner piso falso, poner cableado, poner servidores, instalar y hacer toda la configuración. Y entonces, antes de que pudiera tirar la primera línea de código de lo que iba a hacer, habían pasado cerca de 9 meses. Entonces, podríamos decir que literalmente era un parto lo que había que hacer para poder crear un sistema. Y sin embargo, el día de hoy, ustedes pueden llegar en la nube, dar un clic y tienen un sistema funcionando. Y pueden empezar a codificar. Y de repente esos 9 meses desaparecen y están sustituidos por 1 minuto. Ok, eso es tiempo a resultados. ¿Y agilidad por qué? Porque yo quiero probar cosas nuevas. Y si de repente mis supuestos originales no eran buenos, entonces quiero detenerme, deshacer lo que había hecho y hacer algo nuevo. Y eso es algo que ustedes pueden hacer el día de hoy a través de la nube, a través de cosas como DevOps. Y sin embargo, por ejemplo, en mi época no las podíamos hacer porque tú habías invertido varios millones de dólares en un sistema y si no funcionaba, no podías tirarlo a la basura. Le aventabas otros 2 o 3 millones de dólares hasta que funcionaba. Entonces, estas tecnologías están habilitando esta capacidad de tener tiempo a resultados, pero sobre todo de poder probar y echar a perder. Y si no funciona, intentar de nuevo con algo enteramente distinto. La otra cosa que estamos viendo es necesitamos una economía en donde la riqueza sea sustentable. Y para que sea sustentable, como decía Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, decía que la riqueza es únicamente sustentable si es compartida. Y entonces esto implica que nadie puede ser dueño de un mercado. Te tienes que asociar con otros para poder generar valor y poder generar poder entre todos nosotros. Y que haciendo esto es que podemos transformar. Y es por esto que estamos viendo aparecer cosas como los APIs y blockchain que nos permiten enlazar grandes ecosistemas para efectos de trabajar de una manera enteramente distinta. La otra cosa que tenemos es un fenómeno de hiperconectividad. Estamos conectados todo el maldito tiempo. 98% de su tiempo en el día están por lo menos a un brazo de distancia de su teléfono móvil.
incluso duermen al lado de él. Están generando datos todo el tiempo. El solo hecho de que yo esté caminando aquí está generando datos en mi reloj y mi reloj está generando una nube de datos que está alrededor de mí que puede ser aprovechada para analizar cosas como mi salud, cuántas calorías estoy consumiendo, mis hábitos de consumo. Y entonces, a través de la movilidad, a través del Internet de las cosas e incluso a través del análisis social, podemos detallar la manera en la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, de aquí, ¿cuántos de ustedes van al Starbucks? Así, levanten mano. Ok, más o menos como la mitad. Entonces, la mitad admiten ser fresa, la otra mitad nada más son fresas de closet. Pero aquí el tema es, si ustedes entran al Starbucks y traen su teléfono móvil, aunque ustedes no se firmen en la red de Starbucks, Starbucks tiene manera de saber que ese teléfono móvil entró en su tienda. ¿Okay? Y entonces eso implica que tienen la capacidad de medir cuántas personas están entrando y cuánto tiempo duran ahí. Si adicionalmente tienen su tarjeta, por ejemplo, de lealtad y la traen adentro del teléfono móvil, entonces de repente le están diciendo a Starbucks cuántas veces van, de esas veces que van, cuánto tiempo se quedan. Cuando están ahí, cuánto consumen. ¿Están yendo nada más de gorra a sacar el internet o realmente están consumiendo? Puedes saber con quiénes llegan y con quiénes se van. Y entonces de repente esto empieza a generar nubes de datos que pueden ser apalancados a través de cosas como la analítica para determinar patrones. Ahora, esa analítica va a ser tan buena como las personas armando esos modelos. Y poco a poco lo que estamos viendo es aparecer la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que está logrando hacer es detallar y sacar todavía más información por encima de las capacidades que ustedes puedan dar generando esos modelos. Y entonces esto quiere decir que podemos entender muchísimo mejor los hábitos de consumo, que podemos entender muchísimo más los datos que están allá afuera y la manera en la que esos datos pueden llegar y generar muchísimo valor. Ahora, normalmente cuando hablo acerca de inteligencia artificial hay gente que se espanta, hay gente que tiene miedo, le tiene miedo a la inteligencia artificial y siempre vienen las preguntas alrededor de, oye, va a venir el singularity, se van a levantar las máquinas y nos van a matar a todos. Y miren, digo, sí hay que tener cuidado de la inteligencia artificial, pero realmente, ¿saben a qué le tendrían que tener un poquito más de miedo? A la estupidez natural, porque es bastante más común y es bastante más peligrosa. Y de una manera o de otra, yo lo que veo aquí con el tema de la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial no es otra cosa más que una herramienta que nosotros podemos utilizar para potenciarnos a nosotros mismos. Consideren cómo, por ejemplo, un auto les permite llegar más lejos. Un avión les permite llegar muchísimo más allá. Y sin embargo, ustedes cuando entraron a este salón no entraron manejando, entraron caminando. Lo único que sucede con esas herramientas es que generan un fenómeno de potenciar sus propias capacidades. Y entonces cuando nosotros podemos conjuntar temas como nuestra propia inteligencia natural y empezar a agregar encima de ella la inteligencia artificial, lo que podemos hacer es enorme para poder resolver los grandes problemas. Y esos problemas son problemas sociales, esos problemas son problemas económicos o esos problemas son problemas empresariales a los que nosotros siempre nos estamos enfrentando. Ahora, y la gran ventaja es que el día de hoy mucha de esta tecnología está puesta de tal manera en donde ustedes pueden probar y pueden utilizarla sin tener necesidad de capital. ¿Y por qué eso es importante? Consideren esto, cuando se da la revolución industrial se da primordialmente en Europa, de hecho nace en Inglaterra. ¿Pero algunos de ustedes se han puesto a pensar por qué no se dio en México? ¿Por qué esa revolución industrial nace allá y no nace aquí? Y gran parte de esto tiene que ver con que nosotros no teníamos capital para invertir en infraestructura. En aquel entonces los ingleses eran dueños de la tercera parte del mundo. Eran una de las principales fuerzas colonizadoras. Y tenían tanto dinero que entonces empiezan a invertirlo en infraestructura. Y cuando inviertes en infraestructura puedes generar nuevos modelos revolucionarios y a través de él desarrollar esa riqueza. Y nosotros teníamos poco capital y lo poco que tuvimos cuando lo invertimos en infraestructura, después decidimos tener una revolución y echarla toda a perder. Y sin embargo, el día de hoy, con las nuevas tecnologías disponibles a través de la nube, ustedes no necesitan capital para probar. Porque pueden probar incluso desde una cuenta demo. Y no nada más pueden probar desde una cuenta demo, incluso cuando se deciden que ya quieren hacer algo, pueden empezar de poco a poco e ir escalando. De una manera o de otra podríamos decir que es casi tan diferente el tema de la nube y la manera de consumir el servicio como el noviazgo y el matrimonio.
Antes, para hacer tecnología era como casarte con algo. Y entonces era costoso entrar a él y costoso salirse de él. Y sin embargo, por ejemplo, con la nube es tan sencillo como el noviazgo, porque ustedes pueden llegar, probar, y si les agrada, perfecto, escalan. Y si no, entonces tiran y van a probar de nuevo.